Hubo dos declaraciones, yo te diría que, bueno, una oficial y otra casi oficial, de personas que trabajan mucho con el tema presupuestario y las dos son alarmantes. Entonces yo te las quiero poner primero como contexto y después vos después entramos en la conversación. Y tengo acá, si me permitís, quiero mirar para no meter la pata. Los materiales de los que te estoy hablando. Y una declaración fue realizada en la Cámara de Diputados y dice lo siguiente. Acá, a ver. Acá está. La Cámara de Diputados sancionó ayer y remitió al Poder Ejecutivo un préstamo de 30 millones del Banco Interamericano, ¿verdad? Aunque con alerta roja por el nivel de endeudamiento, según el diputado Edgar Acosta, porque hasta el mes de enero teníamos 15.200 millones de dólares en endeudamiento, pero para que la gente entienda, estimado mío, voy a decir la cifra, y esto es 35% del Producto Interior Bruto del Paraguay, de todo lo que producimos. Primera declaración. Segunda declaración del doctor Carlos Fernández Baldovino, probablemente ministro de Hacienda. No sé si va a ser, pero probablemente. Y dijo lo siguiente: si se reconocen las deudas con la industria farmacéutica y otras, nuestro déficit fiscal es 5%. Es decir, estamos en una situación bastante menos cómoda de la que pensábamos que estábamos, ¿verdad? Sí, efectivamente, hay que poner un poco en contexto, Enrique. Yo creo que es importante saber de dónde venimos, ¿verdad? Venimos de una pandemia muy dura que golpeó a la economía nacional y a la economía mundial. En el 2020 el déficit fiscal llegó a 6.1% del producto. En otros países, en otras regiones, esa cifra fue del 10% del producto. Paraguay pudo hacer frente a esas circunstancias por el nivel, digamos, macroeconómico estable y sostenido que tenía en ese momento, y pudo aplicar una política fiscal que nosotros le llamamos contracíclica para disminuir esa presión que había en la actividad económica, esa merma en la actividad económica que afectó a las familias. Entonces el Estado salió a invertir en inversiones públicas, empezó a gastar en inversión pública para generar trabajo y mover la economía. Ese proceso sigue afectando hasta hoy en día, porque estos presupuestos, digamos, de obras son plurianuales, afectó a la economía, pero iniciamos un proceso de convergencia, le llamamos nosotros, de ajuste nuevamente hacia una meta de déficit fiscal del 1.5. Aún estamos lejos. Este año tenemos como estimado alcanzar la meta del 2.3% del producto y todavía nos mantenemos en eso. Este año en particular es un año muy especial también, Enrique y audiencia. Los ingresos no tuvieron el dinamismo que nosotros esperábamos que tenga. La economía del año pasado prácticamente no creció. Entonces todo lo que tenga que ver con el impuesto a la renta empresarial, todo lo que tenga que ver anticipos a la renta, cayeron este año. Entonces eso perjudicó bastante en materia de ingresos, y también el sector externo se recayó. Las recaudaciones provenientes, digamos, del lado del exterior también tuvieron su impacto. Te estoy contando esta historia porque es importante saber cómo estamos y por qué estamos así. Por otra parte, los gastos que tuvimos este año, en los primeros 5 meses del año, fueron muy elevados. Tuvimos, digamos, rigideces por el lado de los salarios, de aumentos automáticos que existen en el sector militar y policial, también ajustes en el sector docente, en el sector salud. Entonces se conjugó en estos primeros 5 meses una tormenta, digamos, que implicó menores ingresos, que creemos nosotros que son coyunturales, y mayores gastos. Entonces estos primeros 5 meses está difícil. Esa es la explicación, digamos, extendida, pero ahora me centro a tu consulta concreta de la deuda. La deuda es un ratio entre el numerador que habías mencionado, 15.000 millones de dólares aproximadamente, y el PIB, el Producto Interno Bruto.
Con la nueva estimación del Producto Interno Bruto, ese ratio está en 34% hoy en día. Nosotros estimamos que al cierre del año, como tope, llega a 36% del Producto Interno Bruto. Esta situación hace, Enrique, que todavía estemos muy por debajo de las cifras de Latinoamérica, de los países latinoamericanos y mucho más por debajo de los países de la región. Creemos que son cifras sostenibles. La sostenibilidad de la deuda externa se habla que está en torno al 40% o más. Algunos estiman 40%, otros 45%. Entonces, eso que tiene que ver con la deuda. Ahora bien, nos preguntamos, Enrique, ¿era prudente gastar o no? Y posiblemente la economía se hubiera resentido mucho más y no estaríamos saliendo de ese periodo de no crecimiento si no hubiéramos hecho estas inversiones en ese momento. Este año se estima ese crecimiento del 4 o 5%. El Banco Mundial habla de 4 o 8% que va a crecer la economía, y no solamente este año, se estima que el año que viene y en el 2025 va a crecer en torno al 4%. Entonces hay decisiones que hay que tomar para poder enfrentar el futuro. Eso nos ocurre también con las familias. Si esperamos, digamos, tener el superávit fiscal para invertir en infraestructura, vamos a tener unos retrasos increíbles que nunca vamos a poder llegar a alcanzar, digamos, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros, estamos confiados de que la decisión fue correcta y los resultados nos están demostrando, ¿verdad?